Esta clase vamos a hablar de los agentes fitopatógenos virus que forman un grupo de agentes muy particular que interaccionan de manera muy particular con las plantas y que realmente son un problema para la producción agrícola. Acá tenemos algunos ejemplos de virosis que ocurren en gramíneas. Y por ejemplo, acá tenemos el virus del mosaico y enanismo del maíz, el MCMV, Maize Dwarf Mosaic Virus. Tenemos también el mosaico del sugar cane, de la caña de azúcar. Y básicamente lo que estamos mostrando son sintomatologías que producen los virus, que son, evidentemente, por lo que ustedes pueden ver acá, bastante distintas de las sintomatologías que provocan las bacterias y los hongos, como lo hemos visto hasta el momento. Acá tenemos otra virosis, es el mal de Río Cuarto, es un virus muy particular y propio de la Argentina, ya vamos a ver por qué. Pero en definitiva, fíjense en las sintomatologías que provocan. Son síntomas de deformaciones como de alteraciones hormonales. Acá tenemos lo mismo. Y lo mismo acá vemos en otras gramíneas. Y acá vemos plantas enanas, ¿no? Vemos sintomatologías como esta, y en este caso es el virus de las estrías, el virus del mosaico y estrías del trigo, que provoca este tipo de apariencia. Y en definitiva, cuando nosotros miramos el cultivo, en realidad se ve a ojos claros que no son patologías asociables a los hongos o a las bacterias. En soja tenemos sintomatologías como esta, muy particulares, con formación a veces hasta de anillos o unas clorosis importantes. En este caso es un virus que es el virus del mosaico de la alfalfa, alfalfa mosaic virus. Las iniciales que ustedes ven acá es porque los nombres de los virus está aceptado que sean de sus nombres de denominación en inglés. Este es el BIN Pot mottle virus, es el virus del poroto que ataca las chauchas y que también ataca la soja. Acá tenemos el virus de la tristeza de los citrus, que provoca alteraciones en los vasos conductores, provoca desuniformidad en la producción de la soja y en realidad una planta que pierde vigor. Tenemos el virus de la peste negra, es un virus que es dispersado por trips y que provocan anillos, como ustedes pueden ver en esta hoja, provocan también deformaciones, necrosis, alteraciones en hojas, en flores, evidentemente muy diversa sintomatología. Acá tenemos ejemplo de tospovirus en tomate y vemos esos anillos muy marcados, típicos de las virosis, un amarillamiento también provocado por virosis en distintos estadios. Bueno, en principio, los virus, como ustedes pueden ver en esta foto, acá, esto es para ver las dimensiones de los patógenos y los virus están en esta parte. Fíjense en que los molicutes, que eran organismos muy pequeños, sin pared, bacterias sin pared, muy pequeñas, son aún mucho más grandes que los virus. Los virus son realmente entes muy pequeños que provocan serios problemas. ¿Y qué es un virus? En realidad el virus está formado por una o más moléculas de ácido nucleico, están formados por ácidos nucleicos, que habitualmente están dentro de cubiertas de proteicas. Eventualmente, en las plantas es los únicos organismos en donde los ácidos nucleicos desnudos, como RNA desnudo, conocidos como viroides, provocan enfermedad. Los virus
debido a que tienen solamente ácido nucleico y una cobertura, organizan su replicación utilizando el aparato metabólico de las células del hospedante y de esta manera alteran a las plantas. Los virus se transmiten horizontalmente entre hospedantes y esto es porque en realidad de una planta pasan a la otra. Ya vamos a ver de qué manera se transmiten, pero en definitiva se pueden transmitir o por vectores, insectos o por mecánicamente. En las células, cuando ingresan a las células vegetales, la replicación del virus depende de esa maquinaria de síntesis proteica del hospedante, es decir, porque lo que va a tener que hacer un virus es sintetizar inicialmente las proteínas. Y en realidad toda esa replicación ocurre utilizando un pool de moléculas que organizado en regiones que en realidad están dispuestas en el citoplasma. Y en realidad los virus, vamos a ver que hay cierta variación en su replicación justamente por los distintos tipos de ácidos nucleicos que los conforman. Bueno, ¿cómo clasificamos a los virus? En realidad a los virus los clasificamos por los ácidos nucleicos. Pueden estar formados por ADN o por ARN, pueden ser cadenas simples o cadenas dobles, y en realidad puede ser cadena además positiva o negativa. Cuando decimos cadenas positivas de RNA, son RNA que constituyen en sí mismos un mensaje y podrían ser convertidos en una proteína en los ribosomas. También clasificamos a los virus en base a sus características de las proteínas de cobertura. Clasificamos a los virus por la estructura de la partícula viral. Los clasificamos también por los síntomas que provocan en las plantas. Los podemos clasificar por las formas de transmisión, se transmiten mecánicamente, se transmiten por vectores y qué tipo de vectores, si en forma permanente o semipermanente. También podemos clasificar a los virus en base a sus propiedades fisicoquímicas, es decir, coeficiente de sedimentación, movilidad electroforética, absorbancia en distintas longitudes de onda, peso molecular, y también lo podemos clasificar en base a relaciones serológicas. Y cualquiera de estas clasificaciones es válida. En definitiva, si bien siempre nos tenemos que atener a las normas internacionales de clasificación. Bueno, en esta hoja tenemos mucha información de los virus. Están básicamente agrupados por virus de simple hebra de RNA positivo, como este cuadro que involucra todos estos virus, dentro del cual están también los viroides, que son material genético desnudo, sin protección, pero que es RNA positivo. Después tenemos RNA de simple hebra negativo, están estos virus que están aquí. Después tenemos también a los virus de doble hebra de RNA, como estos que están aquí. Y después tenemos a los virus de ADN, de doble hebra de ADN, como el Cauliflower Mosaic Virus, de simple hebra de ADN, como los Gemini Virus, y los de simple hebra. Bueno. En definitiva, esta foto ustedes la tienen que ver en detalle. En realidad vamos a poner en disponibilidad el PowerPoint de manera tal que ustedes puedan sentarse sobre esta fotografía y mirarla con detenimiento. Vemos también que algunas partículas virales son una sola, y decimos que es monopartito, pero cuando el genoma está parte de él en una partícula viral y parte en la otra, se llaman virus bipartitos. Y tenemos también virus tripartitos, que son los virus que están, cuyo genoma están una parte distinta en cada una de las partículas virales, y por lo tanto, para que el virus se infecte, debe caer, las 3 partículas virales deben ingresar a la célula del hospedante. Acá tenemos un virus cuatripartito, que es el virus del alfalfa, el virus del mosaico de la alfalfa mosaic virus, que es cuatripartito. Quiere decir que su genoma está dividido en 4 partes, cada una de estas partículas virales contiene una parte del genoma.
y las 4 deben arribar para infectar. Pasa lo mismo con los virus en forma de bastón. Hay algunos acá como este, cuatripartitos. Hay otros bipartitos que tienen solamente la diferencia de forma de bastón con los anteriores. Hay virus muy largos como el Clostridium, el virus de la tristeza de los cítricos. Después tenemos virus de doble cadena de RNA como los figivirus, dentro de los cuales está el mal de Río Cuarto. De alguna manera, esto nos da un pantallazo de todas las distintas variantes de virus que existen y en el mundo y que afectan a las plantas. Bueno, la nomenclatura, los virus se llaman de acuerdo a su designación en inglés y, por ejemplo, el colimovirus surge el nombre del cauliflower mosaic virus. El tospovirus toma su nombre de las primeras partes de las palabras, que es tomato spotted beet virus, manchas y marchitamientos provocadas por virus en el tomate. El nepovirus son virus transmitidos por nemátodos, y de ahí nepo. Y los potivirus son virus, potato virus, y son virus que atacan a la papa. Bueno, como en todas las clasificaciones, tenemos género, que el género termina su designación en virus. Y la especie se designa, por ejemplo, en el caso del mosaico del tulipán, es Turnip Yellow Mosaic Virus. Y esa es la especie del virus. Eso fue lo que también vimos en la foto anterior. Y esto, en realidad, por más que moleste, es aceptado internacionalmente. Y entonces, la designación del virus en sus palabras en inglés es como toman finalmente el nombre. Y así tenemos el luteovirus, que proviene de que el luteovirus acá es icosaédrico, fíjense ustedes el tamaño, 25 nanómetros, son muy pequeños, por lo tanto tienen muy poco material genético. Un luteovirus es el que provoca el amarillamiento y enanismo de la cebada, el Barley Yellow Dwarf Virus. Barley es la cebada, y el amarillamiento, el enanismo dwarf, y que es un virus. El alfalfa mosaic virus, el virus del mosaico de la alfalfa, es cuatripartito, como yo les dije. Aquí están las 4 partículas virales. Y están los tamaños, fíjense que tiene entre 30 y 57 nanómetros por 18 nanómetros. Son muy pequeñas y producen este tipo de sintomatología. Y si bien es un virus que ataca a la alfalfa, los virus en muchas ocasiones tienen espectros de hospedantes bastante amplios, justamente por la forma en que se dispersan. Aquí tenemos un virus emblemático, el virus del mosaico del tabaco, que tiene forma de bastón, es un bastón de 300 nanómetros de largo y 18 nanómetros de diámetro, y provoca mosaicos como el que vemos en la foto. Acá tenemos el mosaico del álamo, y vemos también que es una partícula viral larga, flexuosa, que tiene 675 nanómetros por 12 nanómetros de diámetro. Con lo cual lo que vamos diciendo es que varía mucho la morfología y también los tamaños. Este es el virus de la tristeza de los cítricos, el virus más largo que se conoce. Tiene 2000 nanómetros de largo por 11 nanómetros de diámetro y provoca el achaparramiento de tristeza de los citrus. Los geminivirus, o un grupo muy importante, que son como 2 partículas geminadas. Ven que ustedes ahí como 2 icosaedros unidos, son geminados, tienen 38 nanómetros por 22 nanómetros, provocan enfermedades muy serias, una de las cuales está arribado al tomate, traído por la llegada de la mosca blanca,
a las distintas zonas de cultivo debido al cambio climático probablemente. La zoonosis de los cítricos provocada por un viroide, que es este material genético desnudo, que es RNA positivo desnudo, que provoca esta psoriasis en los cítricos y obviamente sintomatologías en las hojas, pero también en los tallos. Bueno, la historia de los virus está muy asociada a las herramientas para estudiarlos y en realidad ya vamos a ver en el trabajo práctico las metodologías que se utilizan para identificarlos y en base a que fueron apareciendo esas metodologías fuimos conociendo más y pudiendo identificar a los virus. Inicialmente los virus, cuando se conocieron, en realidad lo que se determinó fue que había organismos que, o por lo menos un agente causal, que era capaz de pasar los filtros bacterianos, es decir, que eran más pequeños que las bacterias y que provocaban sintomatologías muy particulares en las plantas. Eso fue lo que se conoció inicialmente. Posteriormente, por medio de la serología, que es reconocer con anticuerpos a los virus. Luego con la microscopía electrónica, que permitió ver partículas muy pequeñas, cosas que no eran visibles a microscopio óptico, como por ejemplo los virus, permitieron verlo. Y en realidad, luego un test más desarrollado de inmunología, que es el ELISA, que ya vamos a ver en qué consiste, se lo van a explicar en la parte práctica. Posteriormente, las técnicas de hibridización molecular y últimamente las reacciones en cadena de la polimerasa, la famosa PCR, es lo que nos permite identificar con mayor precisión a los virus y en definitiva, por un lado conocer al agente causal de la patología, pero además también buscar soluciones y formas de disminuir el impacto de los virus sobre los cultivos. Bueno, virión. Virión es la partícula viral fuera del hospedante, es un propágulo infectivo del virus. Está formado por ácido nucleico y una cubierta proteica. Y acá lo que tenemos es el esquema de los dos grandes tipos que hay de virus, de los bastones, que tienen en general un RNA enrollado internamente, al cual se van adicionando las proteínas, los capsómeros, que forman la cubierta proteica. Esta disposición es distinta en los icosaedros, pero en definitiva siempre termina siendo un material genético protegido por una cobertura proteica. Entonces esa cápside, que es la cobertura proteica, como dijimos, está formada por capsómeros, que son las subunidades, son subunidades proteicas idénticas, y si bien en algunos virus puede haber más de un tipo de proteínas en la cápside. Y fíjense, acá tenemos algunos porcentajes de los virus, ¿no? Y los virus de cadena simple de RNA positivo conforman el 76% de los agentes patógenos de plantas. Los virus de RNA negativo de cadena simple conforman el 13% de los virus que atacan las plantas. Los virus de cadena doble de RNA son solo el 4,3% de los virus que atacan las plantas. Los virus de cadena simple de ADN conforman solo el 4,1% y los virus de cadena doble de ADN son solo el 2% de todos los virus que atacan a las plantas. Es decir que fundamentalmente las plantas son atacadas por virus de RNA positivo y negativo, lo cual suma aproximadamente un 89% del total de los virus. Y acá nuevamente tenemos la estructura. Fíjense que hay una disposición y esto se mantiene, es tal cual en el virus del mosaico del tabaco. Y esta disposición además tiene que ver con el tamaño de las moléculas, pero en definitiva, vale la pena mencionar que este virus, el virus del mosaico del tabaco, es el virus más estable. Y por eso es el que más se conoce y más se ha estudiado, ¿no? Porque el gran problema de los virus es su estabilidad fuera del hospedante. Acá tenemos un icosaedro, una microfotografía de un icosaedro, y acá tenemos
una fotografía electrónica donde se ven esos icosaedros en conjunto, muchísimas partículas virales. Bueno, después además tenemos RNAs que están, como dijimos, RNA desnudos que están asociados a enfermedades de las plantas, y estos son los viroides. Y los viroides son trozos pequeños de material genético de RNA positivo que ni siquiera codifican un gen, pero que generan en la planta sintomatologías típicas, y los viroides son estrictamente patógenos de plantas. Tenemos además RNAs que están asociados a patologías, pero que son los virus satélites y los RNA satélites. Fíjense que acá hacemos una distinción. Hablamos de virus satélites y de RNA satélites. Los dos necesitan para replicarse a un virus helper, a un virus que contribuye a su replicación. La diferencia está en que, como vemos en la fotografía que sigue, los virus satélites son los virus más pequeños. Y lo que estos virus son aproximadamente, tienen unos 17 nanómetros, y en realidad estos virus necesitan del helper para replicarse. Es decir que el virus helper le provee el mecanismo o toda la maquinaria para que se repliquen activamente, pero la información que genera la patología está en la información genética del virus satélite. En cambio, los RNA satélites son trozos de material genético que ingresan a las plantas cubiertos por la proteína de un helper virus. Es decir, que el helper virus le provee de la proteína para recubrir ese RNA satélite y que el mismo provoque los síntomas que, de acuerdo a las secuencias codificadas por ese RNA. Los viroides, esos que describimos, que son RNA desnudo, en realidad son ese RNA que está súper enrollado, son trozos de RNA, son fragmentos de RNA muy cortos, que tienen entre 300 a 400 bases, ni siquiera codifican proteínas, se replican sin necesidad de los virus, fundamentalmente en el mesófilo y en los vasos, y se transmiten mecánicamente o por multiplicación agámica. Y vale la pena mencionar que nos está diciendo que en realidad en una planta podríamos tener material genético desnudo y que este provoque enfermedad. Quiere decir que a algunos virus le podríamos sacar su cubierta y aún así los mismos seguirían siendo infectivos y provocando sintomatologías, si bien seguramente distintas de las del virus original. Acá tenemos el esquema de un viroide y cómo se dispone naturalmente, súper enrollado. Acá tenemos microfotografías de viroides y como ven ustedes son cosas muy pequeñas, ¿no? Acá tenemos un viroide, esta es la disposición de bases y esto, vuelvo a repetir que esto no codifica siquiera una proteína. Bueno, ¿qué síntomas producen los virus? Los virus producen síntomas locales cercanos al sitio de ingreso. Como dijimos, ingresan mecánicamente por daños mecánicos que pueden generar la labor del hombre, o también pueden ingresar por el daño mecánico que generan insectos. Son difíciles de percibir en el campo. En general, los virus provocan lesiones necróticas, anillos. También producen lesiones cloróticas y anillos cloróticos, o también punteados necróticos, que en definitiva, de alguna manera, nos están indicando que los virus también podrían generar una reacción de hipersensibilidad. Y acá tenemos ejemplos de los síntomas que producen los virus. Una de las características de los virus es que producen síntomas sistémicos, porque vamos a ver que los virus se mueven primero de célula a célula y posteriormente en toda la planta. Por lo tanto, las virosis las vamos a ver a toda la planta afectada. Y esa es una característica muy importante de las sintomatologías de los virus. Y acá tenemos, por ejemplo, un mosaico, ¿no? Y acá vemos a las hojas con un mosaico en el cual vemos
que hay una clorosis dispersa en todas las hojas, que además es característica en toda la planta, justamente porque el virus se mueve en toda la planta. Pero los virus también pueden provocar anillos o dibujos muy particulares en las hojas, y acá vemos una hoja con anillos muy particulares. Esto es una sintomatología típica de virus. Lo mismo este tomate, que tiene unos círculos muy típicos. Estas sintomatologías son típicas de los virus. Amarillamientos y clorosis, en este caso también los amarillamientos se dan en toda la planta. No vamos a ver manchas necróticas, sino que vamos a ver esto disperso en toda la planta, y entonces eso nos da una sensación de que la dispersión de ese patógeno no parece seguir un patrón como el que suelen seguir las enfermedades provocadas por hongos o bacterias, y por eso mismo sospechamos de los virus, para lo cual obviamente después tenemos que ir al laboratorio a hacer los análisis como que dijimos, ¿no? Serológicos o de ELISA, que ya se explica en la parte práctica. Sin embargo, los virus también pueden producir necrosis, ¿no? Y las manchas necróticas pueden ser también producidas por virus, pero de cualquier manera siguen siempre siendo sistémicas en toda la planta. Entonces eso nos diferencia respecto de otras patologías. Los virus, debido a su relación íntima con el metabolismo celular, provocan muchas veces cambios de tamaño en la planta, enanismo, achaparramiento, deformaciones, como vamos a ver más adelante, que es típico de que los virus afectan el balance hormonal, ¿no? Y eso lo hacen afectando el balance hormonal. Acá tenemos algunas deformaciones, y entonces se producen filodios, se producen alteraciones que no son provocadas en general por otro tipo de agentes patógenos. También otra de las cosas que producen los virus son cambios de coloraciones. Vuelvo a repetir que esto tiene que estar, debido a la forma en que se transmiten los virus, que bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante cómo es, también esto en el cultivo lo vemos con ciertas diferencias respecto del resto de los agentes patógenos que hemos hablado, que son los hongos y las bacterias. Ahora, aún así, los síntomas de los virus dependen, como siempre, de las condiciones ambientales. Volvemos al triángulo de la enfermedad. También dentro de ese triángulo tenemos que considerar la edad de la planta en el momento de la infección del virus. Las plantas son más susceptibles, en general, son más susceptibles a los virus tempranamente, en la edad juvenil. También los síntomas de los virus dependen de la raza del virus. Hay virus más virulentos que otros, hay aislamientos más virulentos que otros, y también los síntomas que desarrollan las plantas dependen mucho de la genética de la planta, del germoplasma. Es decir que, y esto es importante porque lo que estamos diciendo de alguna manera es que la genética de las plantas sería una herramienta relevante para el control de las virosis, de las patologías provocadas por virus. Y acá tenemos nuevamente, vamos a ver algunos mosaicos. Vemos una hoja blanca en maíz provocada por virus. Este es el virus del mosaico y amarillamiento del maíz. Es el Maize Dwarf Mosaic Virus, es decir, es un virus que produce enanismo y mosaicos en maíz. Acá vemos proliferaciones, atrofias y enaciones. Son síntomas típicos en maíz provocados por una virosis típica de la Argentina, el mal de Río Cuarto, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Acá tenemos el virus del mosaico de la manzana, el Apple Mosaic Virus, de ahí las siglas, y vemos cómo, fíjense la sintomatología, ¿no? Un amarillamiento muy particular, muy marcado, con formas muy raras, que realmente no suele darse por otro tipo de patologías. Deformaciones, como lo que decíamos, en este caso es una planta afectada por el Cucumber Mosaic Virus, el virus de mosaico del pepino, que como dije anteriormente era un virus tripartito, tenía su partícula viral dividida en tres, es decir, su genoma está contenido en tres partículas virales. Hay tres partículas virales, cada una con una parte distinta del genoma. Por lo tanto, las tres partículas virales tienen que arribar al hospedante.
Acá tenemos manchas y anillos necróticos y cloróticos en tomate. En este caso, en este tomate vemos esos anillos, esas manchas provocadas por el virus del mosaico del tabaco, que en realidad toma el nombre del virus del mosaico del tomate, y que es muy similar al virus del mosaico del tabaco, también es estable y se transmite mecánicamente, mientras que acá tenemos los amarillamientos de anillos provocados por el virus de la peste negra. Tomato Spotted Bill Virus es un virus que provoca manchas y marchitamientos en tomate y que es transmitido por trips, ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos también mosaicos provocados en las plantas. En este caso es el bean pod mottle virus, es decir, el virus que provoca moteado en las chauchas del poroto, y sintomatologías en la semilla. Acá tenemos manchas necróticas y enrolamiento de hojas provocadas por el virus el potivirus PBI, raza N de la papa. Y acá tenemos una clorosis, deformación, enanismo y enrulamiento provocada por el Potato Leaf Roll Virus, es decir, el virus que provoca el enrulamiento de las hojas de la papa. Hay otros virus como el virus de la tristeza, que provoca problemas de uniformidad de frutos, achaparramiento y tristeza, es decir, una falta de crecimiento de la planta, pero provocado porque afecta digamos, los tallos, ¿no? Y la conducción, los tejidos de conducción, en definitiva. Acá tenemos sintomatologías provocadas por los viroides, y el Potato Spindle Tuber Viroid produce un crecimiento achaparrado, rígido, la planta se vuelve dura y la papa aparece como enrulada, ¿no? Así como cierta deformación. Hay otro viroide, este es otro viroide, el que produce la exocortis del citrus. También un viroide que provoca este tipo de sintomatología sobre los tallos de los citrus, y que obviamente esto afecta la productividad de las plantas. Bueno, considerando lo que hemos hablado de qué son los virus y los síntomas que provocan, ¿cómo son los ciclos de la patogénesis de los virus? Bueno, los virus en realidad, obviamente, como todos los agentes patógenos, deben infectar a las plantas. Pero una vez entrada a la célula el virus, hecho que ocurre ingresando por heridas, es decir, los virus ingresan por heridas que a veces son generadas mecánicamente por el hombre o heridas generadas por insectos. Ingresado a la célula, el virus se desnuda, se desprende de la cubierta proteica, porque la cubierta proteica es una cubierta de protección a los efectos de determinados enzimas o sistemas de protección que tienen también las plantas. Y entonces, desnudado el ácido nucleico, el RNA es tomado por digamos, todo el mecanismo metabólico del hospedante, y rápidamente esos RNA, si son hebras positivas, son virus de RNA positivos, son traducidos en proteínas. De esa manera rápidamente tenemos proteínas virales que van a replicar primordialmente al genoma viral. Si se replica el genoma viral, la replicación del genoma viral es las etapas tempranas de la virosis. En las etapas tardías, lo que se produce es el ensamblaje de los viriones, para lo cual parte de la información genética del virus se debe expresar. Esa parte constituye las secuencias que codifican la proteína de cobertura, y entonces se ensamblan digamos, la partícula viral y se liberan los viriones al ambiente. Es decir, que los virus infectan a las plantas porque las quieren utilizar como lugares en donde multiplicarse. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la maquinaria para hacerlo. En ese camino,
lo que es algo muy importante desde el punto de vista epidemiológico es el tiempo de vida de un virus fuera del hospedante. Esto lo podemos ver ahora en esta situación de pandemia en la cual nos están diciendo de que ese virus no permanece en el ambiente y se transmite de persona a persona si llegan fluidos, cosas que pueden también ocurrir en las plantas. Pero en definitiva, entonces el tiempo de vida de una partícula viral fuera de la planta tiene una implicancia epidemiológica muy relevante. Los virus después, en la planta, una vez ensamblado el virus en la planta, los virus, previo al ensamblaje, en realidad el virus puede moverse de célula a célula, y ahí va a moverse el material genético, ya vamos a ver cómo un poquito más adelante, y después además los virus se pueden mover en la planta, y dijimos que las virosis son sistémicas, a través de los vasos. Y por eso vemos la virosis en toda la planta, porque se mueve por los vasos y se mueve de célula a célula. Entonces, la expectativa es ver a la enfermedad en toda la planta. Bueno, ¿cómo ingresan los virus? No hay receptores para los virus, no hay especificidad. Vamos a ver que en general las virosis tienen rangos de hospedante amplios. Y si bien eso es verdad, también es verdad que hay un cierto reconocimiento porque hay virosis que son típicas de algunas plantas y esas mismas virosis no afectan a otras especies. Ahora, tampoco hay una acción enzimática para el ingreso del virus. Entonces, en realidad los virus ingresan por heridas y las heridas, como dije anteriormente, o las provoca el hombre, la maquinaria, o las provocan los insectos. Y una vez que ingresan, ¿cómo se van a transmitir los virus? Los virus se transmiten mecánicamente. Esto es por digamos, el uso de herramientas que en una planta infectada, cuando esa herramienta se utiliza en otra planta sana, se te puede transmitir el virus de una planta a la otra. Los virus se pueden transmitir también por vectores, por insectos. Y distintos tipos de insectos establecen distintas relaciones. Y ahora después lo vamos a ver. También los virus se pueden transmitir por polen. El polen conteniendo virus llega a un estigma, fecunda la planta y genera semilla conteniendo virus. Y por otro lado, también la semilla puede, debido a lo que dijimos anteriormente, puede contener virus. Y después la multiplicación agámica es una forma también de dispersar los virus. Cuando tenemos una planta infectada y sacamos esquejes de esa planta, estamos multiplicando al virus porque cada uno de esos esquejes lleva el virus. También a través del contacto de una planta enferma con virus a una planta sana, puede generar la transmisión de la enfermedad. Los insectos vectores, bueno, tenemos muchos vectores. En realidad tenemos nemátodos que pueden transmitir virus. Los ácaros pueden transmitir virus. Los insectos son los más importantes. También los hongos del suelo pueden transmitir virus, pero los principales son los insectos. Y dentro de ellos tenemos a los pulgones, a los trips, a la mosca blanca, a las chicharritas y algunos otros también, como por ejemplo las langostas. Obviamente que esto es muy difícil controlar los virus porque es muy difícil controlar los insectos. Y básicamente imaginemos un virus que ataca el trigo y pensemos en las hectáreas de trigo que hay en el país. Es muy difícil de controlar la dispersión de la virosis. Bueno, en esta diapositiva tenemos un esquema de cómo se transmiten los virus y la relación que establecen los virus con los insectos. Y fíjense ustedes que los insectos pueden transmitir los virus de manera persistente, semipersistente y no persistente. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, bueno, en este gráfico lo que vemos además es el tiempo de adquisición, el tiempo de incubación del virus en el insecto, el tiempo en que transmite el virus el insecto y además si se multiplica o no dentro del insecto. Y también si pasa la descendencia. Entonces, por ejemplo, lo que vemos es que en el caso de los virus no persistentes, son los virus que el insecto transmite
el insecto, porque al posarse sobre una planta infectada, va a otra y lo transmite. En realidad, esto ocurre durante minutos, y por eso la M lo adquiere en minutos y lo transmite en minutos. No hay incubación del virus, no se multiplica el virus en el insecto y tampoco pasa la descendencia del insecto. Ahora, después tenemos insectos que transmiten a los virus de manera semipersistente. ¿Y eso qué quiere decir? Que el tiempo de adquisición del virus ocurre entre horas hasta un mes. Y es decir, puede ser de minutos a horas o puede ser también algunos días. Durante ese tiempo el insecto va a adquirir el virus. El virus en realidad no va a sufrir una incubación, sino que es como que el insecto se carga de ese material. Y a partir de ahí, ese insecto va a transmitir el virus durante horas o días. Y esto, en este insecto tampoco se multiplica el virus y tampoco pasa la descendencia. Después tenemos un tercer tipo de relación del virus con su hospedante, con el insecto, y son los virus persistentes. Los virus persistentes son los virus que persisten en el tiempo. Ahora, hay básicamente dos tipos, yo diría, de transmisión. El persistente circulativo y el persistente propagativo. Pero fíjense en lo siguiente. En realidad, el virus persistente, en primer lugar, como generalidad, se adquiere durante horas o días, es decir, un periodo de tiempo de adquisición bastante prolongado. Hay un periodo de incubación que puede ser de días a semanas, durante el cual el virus se va incubando, es como que va circulando y multiplicándose dentro del insecto. Y el virus puede ser transferido desde días a semanas, a veces durante toda la vida del insecto, como es en el caso del trigo. Ahora, dentro de estas variantes, dentro de estos virus persistentes, en el caso de los virus persistentes se habla también de que esos virus son virus de insectos, no solamente de plantas. Y tenemos a los virus circulativos, que en realidad en los virus circulativos la adquisición es, como dijimos, entre horas y días, la incubación es de días a semanas, la transmisión es de días a semanas, pero no hay multiplicación, tampoco pasa la descendencia. En cambio, en el virus que se transmite de manera persistente, propagativa, el virus se multiplica dentro del insecto. Y en este caso decimos que la virosis es del insecto, además de las plantas. Entonces, el virus afectaría al insecto y a las plantas. Ahora, después tenemos el caso de virosis persistentes que tienen transmisión transovárica y que se multiplica dentro del insecto. Podrían ser los pulgones, y en este caso, en realidad, el virus no solo se multiplica en insectos, sino que además pasa a la descendencia. Y obviamente que eso es un problema más serio. Entonces, tres tipos de interacción de los virus con los vectores, con los insectos vectores. Por un lado, una relación no persistente, en el cual el virus lo adquiere el insecto al posarse y picar una planta enferma, y en minutos eso pasa a otra planta y le transfiere la virosis. No hay multiplicación del virus, no hay paso de la descendencia. En el semipersistente, el insecto adquiere el virus en horas, en minutos u horas, y lo transmite durante un cierto tiempo, que pueden ser varios días, una semana o unas cuantas horas, un tiempo más largo que el no persistente, pero el virus no se multiplica y tampoco pasa la descendencia. En el caso de los insectos que lo transmiten de manera persistente, el virus se adquiere en un periodo de tiempo relativamente largo, de horas a días, varios días, una semana. Tiene un periodo de incubación el virus en el insecto, que puede ser de días a semanas, y luego de ese periodo de incubación lo transmite también durante un tiempo prolongado, a veces, en algunos casos, durante toda la vida del insecto. Y solamente en algunos casos el virus
se puede multiplicar dentro del insecto y en otros casos pasar a la descendencia. Bueno, y acá vemos algunas relaciones, ¿no?, que se establecen. Acá está cómo el estilete, al introducirse en una planta, puede cargarse en el estilete. Hay receptores que interaccionan con los virus y por eso mismo después quedan los virus unidos a ese estilete y los insectos pueden transmitirlo. En otros casos, como es el caso que se muestra aquí abajo, en esta foto con el esquema del insecto, se ve cómo el insecto pica, se nutre de partículas virales y empiezan a circular las partículas virales por todo el cuerpo y entonces las inyecta cada vez que pica una planta. Es decir, en este caso sería no persistente, en este caso sería un insecto que transmite la enfermedad de manera persistente. Ya vamos a dar ejemplo de eso. Y acá tenemos también algún nemátodo con partículas virales en su interior. Esos nemátodos, cuando se alimentan de las plantas, transmiten la virosis. Bueno, este es un video de cómo cómo transmite un insecto, un virus, y realmente ustedes lo pueden activar y ver. Y si no lo pueden ver por esta presentación, pueden ir a este sitio y verlo en YouTube. Bueno, acá tenemos algunos de los insectos que transmiten. Acá tenemos la mosca blanca. Acá tenemos a pulgones, que también transmiten patologías. Tenemos a los trips, que en definitiva transmiten, la mosca blanca transmite a los geminivirus, los trips transmiten de manera persistente, por ejemplo, la peste negra del tomate. Y bueno, volvemos a las etapas de la infección viral. Transmitido el virus, entra a la célula, como dijimos, pierde la cápside proteica, que estaba formada por capsómeros. Los RNAs, que son positivos, negativos, o positivos y negativos en los virus que son de doble RNA, de RNA de doble cadena, son los moldes para que se produzcan los RNA mensajeros que van a traducirse en información genética que van a básicamente generar proteínas víricas. Entonces, lo que se produce es la replicación. Estas proteínas víricas van a servir además para replicar el genoma viral, utilizando justamente esas proteínas víricas. Se van a ensamblar los viriones, que son la progenie del virus, y el virus, que inicialmente se mueve desde célula a célula, en las células adyacentes al sitio de la infección, y que se va a mover, ya vamos a ver, como material genético desnudo, posteriormente se puede mover como partícula viral en la planta a través de los vasos. Y estos procesos no son secuenciales, no son etapas que vienen una tras de la otra, sino que están coordinados e integrados de manera tal que la enfermedad o el patógeno vírico infecte con eficiencia la planta. Y acá vemos los procesos, ¿no? El ingreso del virus, acá vemos el ingreso del virus, la pérdida de la cobertura proteica, la toma del sistema de replicación de ADN del mensajero, la generación de proteínas de movimiento, la proteína de cápside, hacen que el virus se mueva de célula a célula. Esa proteína de movimiento hace que el virus se mueva de célula a célula, que haga este ciclo. Y el movimiento también es siempre entre las células adyacentes. Una vez que se replicó el genoma del virus y que se movió a otras células, en cada célula se generan muchas copias del virus que después se encapsidan y se liberan, entonces se ensamblan y se liberan más partículas virales. Y este es el caso de una hebra de RNA positivo, en el cual directamente el RNA es tomado por los ribosomas y generan rápidamente la proteína viral. Acá tenemos el genoma de el virus del mosaico del tabaco.
El virus del mosaico del tabaco codifica, como ustedes ven acá, por estos cuadrados, 4 proteínas y tienen un RNA de transferencia al final de la secuencia que le da estabilidad. Recordemos que el virus mosaico del tabaco tiene una estabilidad muy grande y por eso he estudiado fuertemente. Las regiones codificantes expresan proteínas necesarias ¿para qué? Para cumplir el ciclo infectivo del virus. ¿Y eso qué va a hacer? Y va a ser, en primer lugar, tiene que multiplicarse el virus. Por lo tanto, estas proteínas, estas dos proteínas que están aquí, una más chica, la verde, y la más larga, que es la que llega hasta la parte azul incluida, codifican unas replicasas. Después tenemos la proteína amarilla, que es una proteína que codifica la proteína de movimiento que es necesaria para que el virus se mueva de célula a célula. Y después tenemos ese cuadrado rojo que codifica la proteína de la cápside, los capsómeros, que van a ser los que se ensamblan y rodean al material genético del virus. Hay además también, obviamente, un cierto reconocimiento del virus. Con algunas de estas proteínas intervienen en procesos de reconocimiento que hacen que el virus prolifere o no en la planta. Y las regiones que no codifican, como estas regiones intergénicas, en realidad lo que hacen es, como dice aquí abajo, controlar la expresión y la replicación del genoma. Y aquí tenemos lo que vimos, ¿no? Que el ciclo reinfectivo está de alguna manera gobernado por estas replicasas. La proteína de movimiento de la planta es ese cuadrado amarillo. El cuadrado rojo representa la secuencia que codifica la proteína de la cápside. Estas tres proteínas son claves para... y bueno, y en realidad lo que generan, acá están los tamaños de las proteínas, ¿no? Fíjense, en este primer cuadrado verde genera una proteína de 126 kilodalton, que es una replicasa. Si hay algo característico de los virus es que hacen lectura a través, es decir, la proteína no termina acá, a veces termina acá y genera esta proteína pequeña, 126 kilodalton, y a veces sigue de largo la polimerasa y genera una proteína más grande, y es una proteína de 183 kilodalton. Las dos cumplen un rol clave en la replicación del virus. Después, lo que se produce, es decir, esto es un RNA que se genera, es decir, este material genético se expresa a partir del RNA inicial del virus. Ahora, se generan RNA subgenómicos, como este que tiene solamente la caja esta amarilla y el otro que tiene la caja roja, cada uno de los cuales genera las proteínas que codifican. La amarilla, la proteína de movimiento, que es de 30 kilodaltons, y el rojo, la proteína que codifica los capsómeros de protección, que es de 17 kilodalton. Entonces, la replicación del RNA del virus del mosaico del tabaco, que es RNA positivo, ¿qué requiere? Que para multiplicarla, para generar muchas copias del RNA positivo necesitamos hacerlo sobre la base de una copia. La copia es el RNA negativo. Y entonces se generan cadenas complementarias negativas usando como molde a la cadena positiva. La cadena después, a posteriori, la cadena negativa que se generó es el molde para generar una gran cantidad de RNAs subgenómicos que van a ser los que van a generar la proteína de movimiento y la de cobertura. Y bueno, ya lo dijimos que la proteína de 126 kilodalton y de 183 kilodalton son requeridas para la replicación, son replicasas básicamente. Y ahí tenemos nuevamente el esquema de los marcos de lectura. Los Open Reading Frames son marcos de lectura, se refiere a genes, y acá los genes serían el que codifica esta proteína de 126 kilodalton, el otro gen que sería de 183 kilodalton, y después el gen que codifica la proteína de cobertura y el gen que codifica, la proteína de movimiento y el gen que codifica la proteína de cobertura. Quiere decir que el virus del mosaico del tabaco está conformado por 4 genes. Lleva nada más que 4 genes. Este virus, tiene solamente 4 genes. Pensemos que en las bacterias tenemos
millones de pares de bases y encontramos 6.000, 7.000 genes. Mientras que acá encontramos solamente 4 genes. Y por eso depende del metabolismo de la célula del hospedante. Acá tenemos otro virus, que es un virus de doble cadena de ADN, el Cauliflower Mosaic Virus. En realidad tiene estos marcos de lectura. Estas flechitas que ustedes ven acá son los marcos de lectura, ¿no? Y tenemos 7 marcos de lectura, tenemos el Open Reading Frame 1, el marco de lectura 1, codifica la proteína de movimiento. Este amarillo es una proteína de interacción con el vector que lo transmite. El sector rojo codifica la proteína y el sector celeste la replicasa. Este sector blanco es desconocido el rol, pero en cualquier caso, este virus es un virus de ADN, va a tener que pasar por el núcleo para multiplicarse y genera síntomas como esto. Este es otro virus que lo que muestra básicamente es que aun cuando hablamos de virus, hablamos de cierta diversidad. Y entonces, este es el virus de la peste negra del tomate, Tomato Spotted Wilt Virus. Como ven ustedes, este virus está rodeado por esta capa membranosa que son glicoproteínas que forman una cobertura adicional que contiene a 3 partículas virales que las identificamos como L, M y S. Y eso responde a large, medium, small. Estamos hablando de partículas virales grandes, medianas y pequeñas, cada una de las cuales, como pueden ver ustedes acá, codifican marcos de lectura o proteínas distintas. Y además, en este virus tenemos material genético de RNA positivo y material genético negativo, que siempre es de simple cadena. Lo único que nos dice esto, por eso le decimos que es ambisense, es cadena simple, ambisense. Alguna parte es RNA negativo y otra parte es RNA negativo y positivo. Con lo cual lo que nos dice es que la multiplicación de este virus es más compleja que la de otros que hemos descrito. Otro ejemplo de un virus, este es un representante de los Figivirus, es el mal de Río Cuarto. Como ven ustedes, es una molécula proteica más compleja, la que rodea al virus. Tenemos una doble capa, ¿no? Es decir, hay 2 coberturas proteicas, una cápside interna y una cápside externa. Y hay unos 10 marcos de lectura. Estos están aquí esquematizados aquí abajo: el BP1, BP2, BP3, BP4, BP5, BP6, BP7, A y B, BP8, BP9 y BP10. BP van por proteína de virus, virus protein. Este virus, el mal de Río Cuarto, es un virus que provoca inhaciones, provoca enanismo. Es un serio problema en la zona de Río Cuarto, básicamente porque es transmitido de manera persistente por una chicharrita del Facodes cuchelli. Entonces, este virus, evidentemente, comparado con lo que hemos visto antes, también tiene una complejidad distinta. Fíjense en todos los marcos de lectura que tiene y evidentemente, bueno, hay que ver los síntomas, pero esta es una enfermedad muy seria, que además es típica de la Argentina, justamente porque esta enfermedad depende de quién, del vector. Si no está el vector, no se transmite el virus. Y de ahí la importancia para nosotros, ¿no? Bueno, esta es cómo se replica el virus del mosaico del coliflor. Lo mencionamos anteriormente, que tenía 7 marcos de lectura, pero acá tenemos el virión, la partícula viral fuera de la célula del hospedante, que cuando ingresa pierde la proteína de la cápside, pero como es ADN, ese ADN va a tener que ingresar al núcleo y en el núcleo va a generar
el RNA, y el RNA mensajero va a salir, va a ir al citoplasma, y en el citoplasma va a ser convertido en proteínas. Las proteínas van a, de alguna manera, a recubrir a la partícula viral y después se van a liberar las partículas virales. Es decir, que tiene una forma de replicación distinta del resto de los virus. Bueno, aquí está como... Ahora vamos a hablar un poco de la diseminación de los virus en la planta, ¿no? Y este es un esquema para mostrar cómo viaja el virus en la planta. Y fíjense ustedes que esta es donde ingresa el virus, el punto de ingreso del virus. El virus baja hacia la base de esa vena, y por las venas se va dispersando en toda la hoja, y luego se va dispersando hacia la parte apical de la hoja. Y esto lo hace transportándose de célula a célula. Ahora, una vez que llegó al eje, fíjense que acá tenemos una hoja con virus. La hoja con virus es el vehículo para que por los haces conductores llegue a la base de la planta y desde allí se disperse por toda la planta y va tomando a la planta en su conjunto. Obviamente, de acuerdo a los días que transcurren, acá tenemos 25 días, 18 días, se va a ir tomando distinta cantidad, pero siempre distinta cantidad de la planta. Siempre lo importante es considerar las virosis como un proceso sistémico en la planta. Entonces vamos a ver los síntomas del virus en gran parte de la planta, justamente porque son sistémicos. Bueno, y acá esto es una microfotografía donde se muestra que con fluorescencia, la presencia de una proteína de movimiento marcada con fluorescencia en las paredes celulares, mostrando básicamente que evidentemente esa proteína de movimiento cumple un rol clave para que el virus pase de una célula a otra. ¿Cómo se mueven los virus de una célula a otra? Bueno, acá tenemos 3 ejemplos, después está explicado con más detalle. Yo voy a pasar rápidamente, pero voy a explicar solamente ¿por qué la preocupación de esto? Bueno, porque los virus tienen en general tamaños superiores a los plasmodesmas. Y hay 3 teorías o 3 tipos de hipótesis distintas sobre cómo pasan el virus de una célula a otra. En todos los casos, en realidad, lo que se cree es que esa proteína de movimiento genera o una interacción con el virus o una interacción con los plasmodesmas que genera modificaciones que permiten el pasaje del virus. En condiciones normales, ese plasmodema sería muy pequeño, no permitiría el paso del virus, pero cuando interactúa con la proteína de movimiento, el virus cambia de conformación y de esa manera toma una dimensión que le permite pasar por el plasmodesma, o el plasmodesma, interactuando con la proteína de movimiento, cambia de tamaño y deja pasar al virus. En cualquier caso, acá están los 3 casos. En un caso se dice que la proteína de movimiento forma un complejo con el RNA viral, se mueve por los microtúbulos del retículo endoplasmático asociados a la replicación viral, y entonces algunos de esos virus son enviados hacia los plasmodesmas en donde no requieren la proteína de cobertura para pasar. Quiere decir que en el camino de multiplicarse asociados al retículo endoplasmático, cuando se replica el virus, algunas partículas virales pasan a través del plasmodesma desprovistas de toda proteína. En otro caso, hay una proteína en la peste negra del tomate, la proteína NSP, que es una proteína de transporte nuclear, que es capaz de transportar el ADN de cadena simple desde el núcleo al citoplasma. Entonces, en realidad lo que se dice es que esta proteína es la que conduce de alguna manera al material genético a través de los plasmodesmas de una célula a otra. Y la última teoría, la de aquí abajo, es la que dice que en realidad partículas completas del virus pasan a través de los plasmodesmas que sufren modificaciones sustanciales debido a su interacción con la proteína de cobertura y con la proteína de movimiento. Entonces, esa interacción de las proteínas genera cambios conformacionales en los plasmodesmas y el pasaje de esa partícula viral más grande.
Y como les decía, acá está explicado en más detalle cada uno de estos tres procesos. Ustedes pueden verlo con más detenimiento y leer. Los procesos fisiopatológicos que generan los virus, bueno, generan alteración morfológica por proliferación de membranas, por formación de vesículas en las mitocondrias, por la aparición de inclusiones en el citoplasma. Hay además alteraciones en los cloroplastos. Como se alteran los cloroplastos, se acumula el almidón. Se forman vesículas en las membranas que dificultan el pasaje. Hay deformaciones, aglutinaciones. Hay un consumo diferencial de nutrientes y en definitiva una desviación de nutrientes. Bueno, vamos a ver algunos de estos. Esta es una afectación de cloroplastos provocada por virus. Acá hay una proliferación de vesículas en las mitocondrias. En realidad estos son, por un lado, cloroplastos. Esto es una mitocondria, estos son cloroplastos, acá tenemos las granas, y tenemos cómo aparecen vesículas a nivel de la membrana. Eso dificulta, obviamente, las interacciones, ¿no? Acá tenemos formación de inclusiones y que obviamente alteran el citoplasma y con ello el funcionamiento. También lo que provocan los virus son un balance hormonal aberrante, es decir, alteran los balances hormonales. Hay más ácido abscísico porque se produce un estrés. También las citocininas aumentan o se altera el balance o la acumulación de etileno. Como resultado de la acción de los virus, hay un aumento de la actividad de las peroxidasas, que son y polifenoloxidasas, son enzimas que oxidan a los lípidos de membrana y provocan a veces síntomas necróticos. Se produce obviamente como resultado de toda esta actividad, de esa alteración de los cloroplastos, una disminución de la fotosíntesis y, como tal cual dijimos cuando hablamos de procesos fisiopatológicos, las plantas afectadas respiran más porque tienen que gastar más energía para defenderse o para activar mecanismos de sobrevivencia. Además de eso, estas son algunas inclusiones que generan los virus, ¿no? Y estas inclusiones son típicas de cada virus dentro de los hospedantes. Son cuerpos que se ven con el microscopio electrónico y estos cuerpos que inicialmente se utilizaban solamente como elementos de identificación de los virus porque se veía la sintomatología y hacía alguna inmunología, pero además se miraba en el microscopio electrónico el citoplasma para ver si estaban estas inclusiones, con eso se concluía el diagnóstico. En realidad hoy se sabe que dentro de esas inclusiones ocurren un montón de eventos que son los que alteran el funcionamiento de las plantas. Bueno, y después lo que tenemos que, en función de todo lo que hablamos, está cómo vamos a manejar a las patologías víricas. Y en realidad el manejo que tenemos que hacer es fundamentalmente preventivo. ¿Esto qué quiere decir? Prevenir que no aparezca la virosis, prevenir que no haya insectos infectados con virosis, y en ese sentido la estrategia puede cambiar de acuerdo a que el insecto, en general las patologías más serias en los cultivos extensivos lo producen los insectos, que son los dispersores de los virus. Entonces, si el virus se transmite de manera no persistente, lo que hay que hacer es eliminar a las plantas infectadas, porque esa es la forma de detener a la virosis. Cuando el virus se transmite de manera persistente, evidentemente lo que tenemos que evitar es tener poblaciones importantes del insecto, porque de esa manera dispersaría la enfermedad. Y como el insecto contiene al virus, eliminando a las plantas infectadas, no vamos a detener la virosis. Obviamente que esto además requiere un manejo integrado, manejo de muchas variantes. Y en definitiva, lo que siempre se hace es tratar de convivir con niveles bajos de las virosis. Hay que tener en cuenta que la resistencia a nivel genético o las bases genéticas de las plantas es clave para establecer un manejo integrado y controlar a las virosis. Ustedes tienen en esta dirección
que constituye, es un sitio de la Sociedad Norteamericana de Fitopatología, es un sitio que tienen, donde tienen un escrito sobre virus, que es muy bueno, es muy claro y que puede ser un insumo interesante desde un punto de vista de material bibliográfico para conocer el tema. Nosotros disponíamos en el plantel de fitopatología de una de las expertas de mayor conocimiento en el país sobre cuestión de virus, es la ingeniera Elena Dalbó, es la que de alguna manera generó gran parte de este video que yo pasé, pero a mí me pareció que era más importante que ella viniera a hablar en la parte especial, cuando va a hablar específicamente de las enfermedades víricas, fundamentalmente porque ella tiene la experiencia de laboratorio por un lado, ha analizado y ha trabajado con las formas más precisas de identificación de virus, pero también tiene la experiencia de campo, de ver las plantas enfermas, de conocer cómo manejar, de establecer y proponer estrategias para detener estas problemáticas. Y pues ella va a dar una clase también virtual de las patologías víricas en la parte especial de la asignatura. Y esta parte básica, que es más sencilla, me pareció que era más importante que nos ocupáramos nosotros. Así que bueno, aquí quedamos como con los virus y si hay dudas lo veremos en las clases de repaso.